Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, y desde muy chico su vida estuvo llena de caos y tragedias, ya que cuando él tenía 8 años vio cómo sus padres se divorciaron en 1968. Y como siempre, normalmente esta situación nunca la toman bien los pequeños, ya sea porque accidentalmente los padres hagan creer que es por su culpa o porque ellos creen que lo es. Como sea, esto nunca se lo tomó bien, y lo peor vino cuando en 1977 sufrió una de las mayores tragedias que marcaría su vida, pues su hermano pequeño de 15 años, Wesley, falleció ahogado en un jacuzzi, devastándolo por completo. A pesar de esto, Val continuó con sus estudios. Val era becado en el prestigioso conservatorio Juilliard, que es una escuela de artes situada en Nueva York. Kilmer fue uno de los más destacados, pues fue uno de los estudiantes más jóvenes jamás admitidos. Él comenzó a ser popular tras su interpretación en la obra Slap Boys, que representó en Broadway al lado de Kevin Bacon y Sean Penn, e hizo su debut en el largometraje en la comedia Top Secret, a la que le siguió Real Genius, y aquí ofreció una actuación a nivel de Bill Murray, y el hecho de que pasara de la comedia a la acción demostró que Kilmer tenía una versatilidad y un brillo especial. Y con esto nos referimos a la película de Top Gun. Gran parte del éxito de Top Gun se debió a las espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora emocionante, tales como Take My Breath Away de Berlin y Danger Zone de Kenny Loggins. Kilmer protagonizó a Iceman, el rival de Maverick, interpretado por Tom Cruise, y Val le dio una profundidad a su personaje. Era divertido, misterioso y arrogante al mismo tiempo, peligroso, pero todo un profesional. Y a pesar de que su personaje sale muy poco tiempo, porque no era obviamente el principal, Val Kilmer se robó cada escena en la que aparecía. En 1987, Kilmer interpretó a Elliot Burns en la película El hombre que rompió 1000 cadenas. Elliot fue un veterano estadounidense de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, vemos a Val con esta versatilidad, pero ahora en el drama. En 1988, Ron Howard y George Lucas intentaron convertir a Kilmer en Han Solo en su aventura fantástica Willow. Y sí, aunque la peli fue un fracaso, se convirtió de culto, y es que aquí vemos a Kilmer tan pícaro con una espada y de repente tan bobo, pero eso era lo genial. En 1989 estuvo en 2 producciones más, Billy the Kid, que fue una película de televisión, y Mátame otra vez. Ambas pasaron sin pena ni gloria, aunque Mátame otra vez tuvo cierto éxito en video doméstico, y pues a mí me encantó esta peli. De hecho, tiene buenas reseñas en Rotten Tomatoes. En 1991 llegaría uno de sus papeles más emblemáticos en su carrera, interpretando a Jim Morrison en la película The Doors. Oliver Stone, quien es director y creador de la generación del Baby Boom, empezó a escribir el guión de la película biográfica de los Doors, basado en el libro Riders on the Storm de John Densmore, pero enfrentó muchas dificultades técnicas, incluyendo una gran diversidad de estudios, actores y directores, hasta que por fin se eligió al definitivo, Oliver Stone. Varios actores de renombre fueron pensados para el papel de Jim Morrison, como Tom Cruise, Johnny Depp, John Travolta y Richard Gere. Incluso Bono de U2 y Michael Hutchence de Ins expresaron su interés en el papel, pero sería Val Kilmer quien se quedaría con el papel, ya que según esto le encantó su personaje que interpretó en la película de Willow. Ese carisma y esencia que le dio al personaje fue lo que logró que Kilmer se quedara con el papel de Jim. Además de que para su audición, Kilmer gastó miles de dólares en filmar su propio video de 8 minutos, con una muestra de su canto y el aspecto de Morrison en las distintas etapas de su vida. Así que pues nada más por eso se quedó con el papel. Luego, lo que le siguió fue una preparación meticulosa y muy obsesiva, y es que se dice que Kilmer bajó muchísimo de peso y todos los días ensayaba y cantaba las canciones de los Doors en su casa al norte de Santa Fe. Además de aprenderse los movimientos de Morrison, pasó cientos de horas con el productor musical Paul Rothchild para que le ayudara con su caracterización. También le recomendó en el estudio que utilizara alguna pronunciación, cosas idiomáticas que Jim podría hacer que una canción sonara como él.
Kilmer se aprendería 50 canciones, de las cuales solo 15 interpretó en vivo para la película, y no hubo necesidad de editarlas ni doblarlas con la voz de Jim, pues en palabras de los propios miembros de la banda, Kilmer lo hacía tan parecido que no sabían cuál era la voz original de Morrison. De alguna manera fue una buena combinación, derribar una pared de adobe mientras escuchaba Break on Through. The Doors ayudó a la demolición, y la demolición ayudó a The Doors. Curiosamente, aunque Kilmer logró conocer y reunirse con Robbie Krieger y John Densmore, Ray Manzarek se rehusó del todo a hablar con él, debido a su posición abiertamente adversa a la historia que se filmaría. Y es que, aunque los miembros sobrevivientes de la banda se acreditaron como asesores técnicos, tanto ellos mismos como allegados y familiares de Jim Morrison se mostraron altamente desconformes con el resultado de la cinta. Ray Manzarek incluso describió su personaje como un psicópata fuera de control. La obra de Stone básicamente se centró en aspectos controvertidos de la vida del cantante, en particular con sus escándalos en el escenario y su abuso con el alcohol y las dejando casi por completo su lado humano y su talento artístico como músico y poeta. Resulta bastante difícil de imaginar para el espectador cómo se habría llegado a compenetrar y a lograr la química adecuada que se alcanzó entre los 4 integrantes de la banda, si su líder hubiera tenido siempre ese comportamiento tan errático, distante e incluso hostil como el presentado en esta película. Finalmente, a pesar de contar con algunos elementos biográficos reales, existen notables inexactitudes y hechos no verdaderos, los cuales fueron incorporados libremente para enfatizar el personaje decadente y mítico del Morrison creado por Stone. O sea, básicamente le puso mucha crema a los tacos. Quizás el episodio más evidente e inexacto en toda esta película es el referente a la célebre participación de la banda en el programa televisivo The Ed Sullivan Show. No es cierto que Morrison cantara deliberadamente una línea que se le pidió que modificara en el tema Light My Fire. También la película muestra a un desafiante Morrison gritando la palabra Hider ante las cámaras de televisión, mientras que de hecho se destacó Fire y cantó la línea Higher más o menos como originalmente lo grabó. En una versión, Morrison insistió en que era un accidente, que tenía la intención de cambiar la letra, pero estaba tan nervioso acerca de la realización en directo en televisión que él se olvidó de cambiarla cuando estaba cantando. En otra versión, Ray Manzarek dice que The Doors fingió estar de acuerdo con el cambio de palabras y deliberadamente tocó la canción como siempre lo habían hecho, sin embargo, sin mayor énfasis en la palabra que se consideraba ofensiva. Otra inexactitud igual de notable es que la película retrata el primer periodo de Morrison con todos los miembros originales de la banda incluidos. Sin embargo, obvio, pues esto no es cierto, ya que Robbie Krieger no se unió a sus compañeros hasta más tarde. En términos generales, los comentarios y críticas hacia la película fueron divididos, predominando los negativos. No obstante, para Val Kilmer fue mayoritariamente elogiado por su gran actuación en el difícil papel de representar al llamado Rey Lagarto, así como por su habilidad para cantar en algunas escenas de una forma bastante similar, o sea que pues lo hizo muy bien. Además, según esto, varias de las prendas originales de Jim Morrison fueron extraídas de un museo para que Val las usara, o sea que pues Kilmer sí le echó muchísimas ganas y la verdad es que se notó, a pesar de la mala dirección de Stone, creo que Kilmer hizo magia. Después del rodaje, los medios de la época reportaron que Kilmer necesitó recurrir a terapia, ya que no podía sacudirse de su personaje. Necesitaba ayuda extra para volver a su vida normal. Según esto, no me dejé seducir por su estilo de vida, pero tuve que hacerlo y lo necesitaba. Ser tan disciplinado como él en estas escapadas. Él era un bebedor muy disciplinado, tanto como era un artista disciplinado. Quiero decir, estaba buscando inspiración cada segundo del día. Según esto, décadas después, en 2016, Kilmer recordó dicho proyecto con un video que compartió en Reddit. En el clip se le veía ensayando en el bar Whiskey a Go-Go de West Hollywood y los fanáticos elogiaron nuevamente su performance. Él compartió que incluso hasta ahora le sorprende ver a gente que se ha tatuado su imagen pensando que se trata del verdadero Morrison. Pasa más de lo que creen, escribió él.
En 1993 actúa al lado de Kim Basinger en la película de crimen Extremadamente Peligrosa. La película es buena, en general se las recomiendo. Y también ese mismo año se estrenó Tombstone, una joyita de película. Aquí compartió créditos con Kurt Russell, Sam Elliott, Bill Paxton y Dana Delany. La peli está basada ligeramente en los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiroteo en el OK Corral en Tombstone en 1881. De principio a fin es una peli que engancha y todos estamos de acuerdo que Val debió recibir un premio Oscar por su actuación, pero como muchos sabrán, los desaires de la academia han sido comunes desde muchísimos años atrás y pues lamentablemente, a pesar de que la actuación de Val fue magnífica, el actor fue completamente ignorado en la 66ª edición de los premios de la academia, siendo solo nominado a un premio MTV y que pues este ni siquiera ganó. Ese mismo año también se estrenó la película True Romance y tiene un leve papel interpretando a Elvis Presley fantasma. Batman Forever se estrenó en 1995 y esta era la tercera entrega de la franquicia de Batman, ya que las primeras dos fueron dirigidas por el buen Tim Burton y Michael Keaton era quien interpretaba a Batman. Sin embargo, a Warner Bros. La segunda parte, Batman Returns, se les hizo súper intensa y muy oscura para el público y decidieron sustituir a Burton por Joel Schumacher, pero desgraciadamente a Keaton pues obviamente no le gustó la idea de que cambiaran a Tim Burton, así que pues él simplemente se retiró de la franquicia. Obviamente tenían que buscar rápido al reemplazo y ahí es cuando entró Val Kilmer. Y chicos, no me malinterpreten, esta tercera entrega, si bien fue buena, fue pues algo más colorida, por así decirlo. Obviamente no era el estilo de Burton. En el documental titulado Val, el cual está disponible en Amazon Prime Video, Val platicó sobre su experiencia en la película, que pues para empezar a la gente no le gustó el cambio de Keaton por Val, él sintió el rechazo y pues digamos que sí le afectó esto a Kilmer. Luego también recordó que aceptó el papel sin siquiera leer el guión, motivado por la idea de interpretar a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop. Por los estándares de Hollywood, Batman es el papel principal por excelencia y un sueño hecho realidad. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente al enfrentarse a las limitaciones físicas y técnicas que tenía con el traje. Cuando estás dentro del traje apenas puedes moverte, necesitas ayuda para sentarte o levantarte y no puedes escuchar nada. Con el tiempo, las personas dejaron de hablarme, lo que me resultó muy aislante. Fue una lucha lograr que mi actuación trascendiera el traje y eso fue frustrante hasta que entendí que mi papel en la película era simplemente aparecer y estar donde me indicaban. Luego también se sintió de alguna manera opacado por sus compañeros, quienes interpretaban a los villanos, Tommy Lee Jones como Dos Caras y Jim Carrey, quien dio vida al Acertijo. Pero chicos, siendo sinceros, tanto Tommy como Jim eran y son unos capos. El papel que les pongan a estos dos van a hacerlo de maravilla. Así que pues sí, honestamente se llevaron la película. El actor también señaló que las interpretaciones de Jones y Carrey estaban cuidadosamente diseñadas para ser extravagantes y llamativas. Pues sí, obvio. Lo que según él pues hacía que su propio desempeño como Batman pasara a segundo plano. Ellos habían diseñado toda su actuación. Era tan grande que creo que no importaba lo que yo estuviera haciendo. Pero rápido pasaría su trago amargo, ya que ese mismo año se estrenó la película Hit, traducida en Latinoamérica como Fuego contra Fuego, y pues aquí actuó al lado de dos grandes del cine, Al Pacino y Robert De Niro. La película de trama policíaca fue un éxito total, y es que es la primera película que marca la primera aparición en pantalla de Pacino y De Niro juntos después de un periodo de aclamadas actuaciones de ambos. Debido a su estimada reputación, la promoción se centró en su participación. El detalle es que al año siguiente se estrenaría una película que no solamente fue un fracaso en taquilla, sino que también hubo pleitos entre los actores y el equipo. La isla del Dr. Moreau. Esta película está basada en la novela de Wells, La isla del Dr. Moreau, y de hecho antes de esta peli Tim Burton ya había hecho un cortometraje animado llamado The Island of Dr. Agar. Lo escribió cuando tenía 13 añitos, mi niño tan lindo y tétrico. Continuando con la peli, el rodaje tuvo lugar en Australia y desde ahí todo mal, ya que justo cuando empezaron a rodar pues pasó un huracán que alteró el programa, atrasando todo. Luego Kilmer pues ya se había puesto sus moños desde Batman, quizás desde antes, pero Batman fue lo que lo volvió más frío, más un dolor de cabeza en palabras de algunos directores y compañeros. Sí tenía su carácter,
Luego, para colmo, compartió créditos con Marlon Brando, un señor tan problemático e insensible y más cosas terribles que, pues bueno, entre ellos había rivalidad, obvio. Luego Brando tuvo que interrumpir el rodaje porque su hija Cheyenne se había desuscrito de la vida, ya se imaginarán, y Kilmer por esos momentos andaba en un proceso de divorcio. Esta película fue considerada como una de las peores películas de los 90s y fue incluso nominada a múltiples premios Razzie, que estos premios son los anti-Oscar, ¿sí? Aquí te dicen quién tuvo la peor actuación, cuál fue la peor película, y tanto Marlon como Kilmer se ganaron ese premio de los peores actores, no bueno. Ese mismo año compartió créditos, pero esta vez con Michael Douglas en la película El fantasma y la oscuridad, que le fue relativamente mejor que la anterior mencionada, pero igual pues fue como X. En 1997 llegó otra de las mejores películas de Kilmer, El Santo, y aquí interpretó a Simon Templar, un ladrón de guante blanco con un carisma inigualable. Esta película, basada en la famosa serie de televisión de los años 60, permitió a Kilmer mostrar su versatilidad como actor, navegando entre el suspenso, la acción y el romance. Más o menos esto es lo que quería hacer Kilmer con Batman. El punto es que El Santo es un thriller con grandes dosis de adrenalina, pero también con momentos de intriga que mantienen al espectador al borde del asiento. Kilmer logró encarnar a Simon de una manera tan única que el personaje se convirtió en uno de los más memorables de su carrera, y pues la película es una de las más destacadas de su repertorio. Su habilidad para mezclar acción y sutileza lo hizo resaltar en el panorama cinematográfico de la época. Al año siguiente, Kilmer dio voz a Moisés y Dios en la película animada El Príncipe de Egipto de DreamWorks, y es una de mis favoritas, chicos. Yo crecí con esta película. Es de las mejores de Kilmer, no solo por la importancia dentro del cine animado, sino también por la emoción que Kilmer transmitió a través de su voz. Su interpretación de Moisés, el líder que lucha por liberar a su pueblo, es conmovedora y llena de profundidad. Una inspiración total. En 1999 actuó en la película A Primera Vista, que también es una de mis favoritas. Es de lo más tierna, romántica. Aquí compartió créditos con Mayra Sorvino y está basada en el ensayo Ver y no ver del neurólogo Oliver Sacks del libro Un antropólogo en Marte, inspirada en la historia de Shirley y Barbara Jennings. Si no la han visto, pues se las recomiendo mucho. Por allá en el año 2000 se estrenó Planeta Rojo, una película de ciencia ficción que, si bien fue un fracaso en taquilla y de crítica, algunos la consideran muy buena, entretenida, y otros destacan su estética. Además, Kilmer hace una excelente actuación. Pero en 2003 Kilmer sorprendió interpretando a un actor de la industria no por John Holmes en la película Wonderland, la cual dramatiza los asesinatos de Wonderland. Y sí, el guión es algo mediocre y pasó desapercibida, pero ver a Val Kilmer tan bien, ya ustedes saben, se imaginan como, ¿verdad? Bueno, pues o sea, eso la hace buena película. Por allá del 2004 interpretó al rey Filipo en la película Alejandro Magno, y aquí compartió créditos con Colin Farrell y Angelina Jolie. Y de hecho Kilmer tuvo una relación amorosa con Angelina Jolie, que más al rato les platico. En el año 2005 actuó al lado de Robert Downey Jr. y Michelle Monaghan en la película de acción Kiss Kiss Bang Bang. Tiene comentarios buenos y malos, pero en sí la película fue elogiada por su aguda y astuta comicidad, así como la química en pantalla mostrada por Downey y Kilmer, y a sus interpretaciones individuales. Mike Russell de Oregonian apuntó que es una de las más deleitables actuaciones de Downey y una de las más graciosas de Kilmer. Es una comedia de relaciones envuelta en acción y diálogos fuertes, un retorno triunfante para Black y una de las mejores películas del año. En 2006 actuó al lado de Denzel Washington en la película de acción y suspenso Deja Vu, una película a mi parecer muy buena y de hecho tuvo una decente recepción y en taquilla también le fue bien. Aquí Val interpretó a Paul Pricewaterhouse, aunque su papel fue breve, fue elemento clave para la película, y bueno, a partir de aquí Val estuvo en películas de poco presupuesto, algunas buenas, otras malísimas. Sin embargo, sacó su documental por allá del 2021 que les digo que se llama Val, y en 2022 regresó como Tom Iceman en la película Top Gun Maverick, dejándonos su última y entrañable actuación. Y es que Tom Cruise quería pues darle ese homenaje que merecía Val desde años atrás. Kilmer
Kilmer se caracterizó por ser reservado en cuanto a su vida personal y sentimental, la cual fue muy intensa, y en sus memorias I'm Your Huckleberry, publicadas en el 2020, él mencionó que fue un esclavo del amor. La relación más recordada de él fue la que tuvo con Cher, y es que normalmente se veía que el hombre era el mayor de la relación, pero esta vez fue al revés. Por allá de los 80s, mientras Kilmer tenía 23 años, Cher tenía 36. No, hombre, fue una revolución esa relación. Cher era divertida, histéricamente divertida. Terminé llevándola a casa en la parte trasera de mi Harley por las calles de Manhattan. Ella amaba mi Harley. A los dos nos encantó reír y lo seguimos haciendo durante más de un año. Pero obviamente pesó más la presión por la diferencia de edad, así que Val terminó con ella. Y en una entrevista con Howard Stern, Cher reveló que estaba locamente enamorada de Val, pero que pues él simplemente la dejó. Aunque sí resaltó que pese a su ruptura mantuvieron una estrecha amistad, convirtiéndose en un gran apoyo para él durante su lucha contra el cáncer de garganta. Pues bueno, luego llegó Michelle Pfeiffer, a quien Kilmer describió como una mujer a la que admiraba profundamente. Otro nombre que marcó su vida fue el de Ellen Barkin, con quien tuvo un romance fugaz pero muy apasionado. Pasamos unos días fabulosos, recordó Kilmer en sus memorias. Durante una fiesta en Nueva York a la que asistió con Cher, el actor conoció a la cantante Carly Simon, de quien se enamoró perdidamente. Quise estar con Carly todos los días del resto de mi vida, pero cuando ella descubrió la intensidad de sus sentimientos, pues obviamente decidió alejarse. Val Kilmer también habló sobre su historia de amor con Cindy Crawford en 1996. Oh Dios, amaba a Cindy y seguí amándola. Pensé que podría haber muerto por su amor, expresó. No obstante, la apretada agenda de la modelo dificultó su relación y pues eventualmente decidieron separarse. Poco después llegó Angelina Jolie a su vida, y aquí Kilmer describió a Angelina como la más conmovedora y seria de todas, y lamentó haberla dejado escapar. Cuando la gente me pregunta cómo es Angelina Jolie, siempre digo que es como otras mujeres y otras superestrellas, pero solo más guapa, más sabia, más trágica, más mágica. Sin embargo, el romance más significativo de su vida fue con Daryl Hannah. Sabía que la amaría con todo mi corazón para siempre, y el amor no ha perdido nada de su fuerza, confesó, y agregó que cuando su relación acabó, lloró todos los días durante medio año. Pero en medio de todos sus llamativos romances, Val Kilmer tuvo una época de estabilidad, por así decirlo. Fue con Joan Whalley, y es que ambos se conocieron durante el rodaje de Willow, y pues ahí fue el flechazo, ¿no? Según esto, 2 años después ambos se casaron, y la pareja pasó su luna de miel en una isla privada de Marlon Brando en Tahití. Ellos dos tuvieron 2 hijos, Mercedes y Jack. Sin embargo, pues bueno, Val siempre fue un galán, y obviamente que tenía la finta de que ponía los cachos definitivamente, así que pues Joan, cansada de esto, decide pedirle el divorcio. Aparte que también ambos con sus carreras pues no coincidían, o sea, era como de que todo el tiempo se la pasaban distanciados, así que Joan no vio más caso estar con él, y justo 2 meses después de haber nacido su pequeño hijo Jack, pues le pidió el divorcio. El matrimonio se disolvió oficialmente en 1996 tras 8 años de relación, y de acuerdo con declaraciones recogidas por el Times, Kilmer se enteró de que se estaba divorciando viendo CNN en la habitación de un hotel. Kilmer admitió que no fue divertido y calificó la separación como el segundo divorcio más caro de Nuevo México. A pesar de sus dificultades, el artista confesó que la separación supuso un impacto profundo en su vínculo con sus hijos. Extraño a mis hijos de todas las maneras posibles y de formas que ni siquiera sabía que existían, mencionó Kilmer por allá en ese entonces al citado medio, y luego en su autobiografía reflejó con franqueza los efectos emocionales que tuvo el divorcio y el vacío que le dejó en su vida amorosa. Según Kilmer, no había tenido una novia en 20 años y que se sentía pues solo cada parte de su día. A pesar de su soledad, Kilmer mantenía una relación cercana con sus hijos.
Por allá del 2015, Kilmer fue diagnosticado con cáncer en la garganta, pero él ya lo presentía desde antes. Esta enfermedad amenazó su vida y silenció su voz. Y esto tal vez pudo no haber pasado si Kilmer hubiera aceptado desde un principio los tratamientos adecuados. Sin embargo, debido a sus creencias religiosas, pues las rechazó. Kilmer creía en la ciencia cristiana y que si bien no es como que te diga qué hacer con tu vida, en este caso con la enfermedad de Kilmer, te lo hace ver como si lo que hicieras para ti es malo, porque para ellos solo rezando te curas, y esto me parece un delito, pero bueno, en un término más sencillo es una religión chingaquedito, así como la de los testigos de Jehová. Oops, I said it. Bueno, no hombre, el Kilmer ya tenía unas bolotas en el cuello, aquello se estaba poniendo súper feo, y esto obvio que alarmó a sus hijos, quienes le insistieron que se hiciera tratamiento. Si no, ¿desde cuándo ya no hubiéramos tenido a Kilmer? Y sí, ya sé que todos vamos para donde mismo, es algo normal, el llamado de la naturaleza, pero lejos de mejorar, estas sectas solo te destruyen, honestamente. Dios no quiere eso para nosotros, pero bueno, el punto es que por sus hijos dijo, va, acepto los tratamientos, las cirugías y radioterapia. Sin embargo, una traqueotomía dañó su voz, pero no su espíritu creativo, y pasó sus últimos años lejos de la actuación, pero centrado en el arte y pues luchando contra su enfermedad y lo mejor junto a sus hijos, y eso es lo que importaba. Sí, obvio que Kilmer quería estar con alguien, pero de alguna manera espero haya entendido que el amor de sus hijos y amigos era lo mejor, era lo único que iba a estar ahí. Cuando Tom Cruise le dijo, hey Amix, regresa a Top Gun, ándale, quiero darte un merecido reconocimiento, regresó con su carisma que en algún punto lo destacó. Aquel regreso no solo fue un homenaje a su legado, sino también un acto de amor por el oficio. La tecnología permitió reconstruir digitalmente su voz a partir de grabaciones antiguas, preservando la esencia de su interpretación sin caer en el artificio. Kilmer, con dificultades para hablar y alimentarse, encontró en el arte un refugio. Pintaba, escribía, producía. Sus manos hablaban por él. Según esto, su hija mayor, Mercedes Kilmer, destacó cómo la enfermedad de su padre cambió su manera de comunicarse, lo que influyó en su propia carrera actoral. Mi padre logró esquivar muy hábilmente las limitaciones de su habla. Aprendí mucho viéndolo cómo se comunicaba físicamente. Me enseñó tanto sobre la actuación que cambió por completo lo que pensaba que era actuar, declaró a People. La victoria sobre el cáncer fue, en muchos sentidos, una transición hacia otra forma de existencia, más frágil, pero profundamente creativa. Sin embargo, su sistema inmunológico había quedado comprometido por años de intervenciones médicas intensivas. En este estado de vulnerabilidad, una neumonía, una infección pulmonar que en pacientes inmunosuprimidos puede ser letal, terminó por silenciarlo definitivamente el 1 de abril del 2025. Su historia ha inspirado a miles de pacientes oncológicos, y en su documental, Val se desnuda emocionalmente a través de videos caseros y reflexiones sinceras. Narra su ascenso en Hollywood, sus tormentas íntimas, sus errores y redenciones. Su hijo Jack, también actor, presta su voz a las memorias del padre como si la vida misma cerrara el círculo con ternura. Aunque fue acusado de ser complicado en los rodajes, sus colegas lo describieron ahora como un volcán de creatividad. El director Michael Mann, con quien trabajó en Heat, lo recordaba así, como si una corriente eléctrica habitara su alma. Cher, una de sus grandes amigas, le ofreció alojamiento durante su tratamiento, y en una ocasión Kilmer perdió el conocimiento en su casa y despertó con la cantante haciéndole reír en medio del miedo. Ese tipo de vínculos intensos e inesperados definieron su existencia. Artista desde la raíz, Kilmer canalizó su nueva realidad a través de la pintura abstracta. En sus obras, muchas veces dominadas por el azul, buscaba representar el océano emocional que lo habitaba. La creatividad me salvó cuando mi voz me abandonó, decía. Sus exposiciones giraban en torno al dolor, la fe y la transformación. Rebelde, magnético, a veces enigmático, Val Kilmer no solo conquistó la pantalla con personajes como Iceman, Jim Morrison o Batman, sino también dejó una huella indeleble en la cultura popular y en los corazones de quienes lo admiramos. Dejó atrás una filmografía inolvidable, un cuerpo herido pero indomable, y una voz que, aunque apagada, seguirá resonando. Hasta siempre, Val Kilmer.